Bueno, vamos a trabajar distribución de frecuencia para datos agrupados por intervalos. Lo vamos a hacer en la hoja de cálculo en Excel. A partir de un ejemplo, dice, la fábrica de baldosas de las casas, con el objeto de ofrecer una garantía de su producto, desea hacer un estudio técnico de su producción, para lo cual extrae una muestra de baldosas, cada una de las cuales se somete a una prueba de resistencia destructiva, cuyos datos expresados en kilogramos por centímetros cuadrados se relacionan a continuación. Vamos a considerar entonces 100 datos. Miremoslos por acá, vamos a darles un nombre a estos 100 datos para no tenerlos que estar señalando todo el tiempo. Escogemos hasta el último dato y acá donde dice ASU1 lo vamos a borrar y le vamos a dar el nombre. Yo lo voy a llamar datos. Bueno, entonces ahí cada que necesite contabilizar estos datos simplemente lo voy a llamar con el nombre que le di. Bueno, acá tenemos que n es igual a 100. Vimos que tenemos 100 datos. Acá, antes de empezar a aplicar estas reglitas para agruparlos, vamos a buscar el dato máximo y el dato mínimo. Entonces, para buscar el dato máximo, voy a venir acá y voy a colocar máximo. Y no voy a ir a señalarlos, yo tendría que ir a señalarlos, pero como recuerdan que ya le di un nombre, simplemente coloco acá datos, inmediatamente va y me lo busca. Y ahí tenemos el dato máximo. De forma similar, para buscar el dato mínimo. Acá también tenemos el dato mínimo, porque esto lo vamos a necesitar más luego. Bueno, ahora vamos a hallar el rango. Para hallar el rango, como habíamos visto en los documentos, es el dato máximo menos el dato mínimo. Entonces venimos acá, ya los tenemos, el dato máximo menos el dato mínimo, y ahí vamos a obtener el rango. Para hallar el número de intervalos, vamos a utilizar la formulita 1 más 3,3 por el logaritmo de n. En este caso n son 100 datos. Entonces va a ser igual a 1 más 3,3 por el logaritmo, mire, logaritmo de n, y n es 100. Entonces, miren, si yo cambiara acá el número de datos, supongo, entonces simplemente iría a estar cambiando esta información. Bueno, entonces recuerdan que el número de intervalos debe ser un número natural, porque es el que me dice cuántos intervalos voy a tener. Entonces, debe ser siempre un número natural. Entonces vamos a redondear este número a una cifra natural. Para redondearlo hacemos esto. Redondear. ¿A quién queremos redondear? Al 7.6, y nos preguntan con cuántas cifras decimales, y ahí tenemos el número de intervalos. Vimos que son 8 intervalos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí va a ir el dato 1, el dato 2, el dato 3, el dato 4, el dato 5, el dato 6, 7 y 8. Bueno, entonces, para la amplitud, recordemos que la formulita de amplitud es igual al rango sobre el número de intervalos. Entonces de acá podemos decir, bueno, la amplitud va a ser igual al rango que nos dio 658 dividido el número de intervalos, que en este caso fueron 8. Entonces ahí nos dio un valor que es 82.25. En la amplitud en el documento siempre decimos que esta debe ser mayor a este valor. Va a ser siempre mayor, pero yo voy a pensar en mi naturaleza de los datos. Fijémonos acá que mis datos son cantidades enteras, que no estoy trabajando con cifras decimales, entonces es apropiado aproximar esto a la cantidad entera que sigue. Entonces aquí siempre vamos a utilizar la palabra redondear más, punto más, con esta, y de igual forma vamos a señalar el dato. Nos dicen que con cuántas cifras decimales. Como no tengo en mis datos cifras decimales, le voy a poner 0 cifras decimales, y ahí nos va a aparecer, mire, este 82.25 se aproxima a 83. Entonces ya tenemos la amplitud, tenemos el número de intervalos y tenemos el rango.
Ahora vamos a calcular el rango ampliado. Para calcular el rango ampliado lo vamos a despejar de acá, que sería igual al número de intervalos por la amplitud. Entonces sería igual a 83 por 8 y nos va a dar 664. Con este rango ampliado vamos a calcular la diferencia. Repito, vamos a establecer la diferencia entre el rango ampliado y el rango que calculamos inicialmente, que sería igual a 664 menos 658. Con esta diferencia que acabamos de calcular, vamos a construir el primer intervalo, pero antes vamos a dividir esa diferencia entre 2. De tal manera que este valor que calculamos, este valor que lo dividimos entre 2 y este valor se lo vamos a restar al dato mínimo y se lo vamos a sumar al final al dato máximo. Ahora vamos a construir nuestro primer intervalo. Fijémonos bien. Al dato mínimo le voy a restar esta diferencia. Y ahí me dio, miren, ese datico que me dio acá lo vamos a llamar el límite inferior de ese intervalo. Entonces el límite inferior del primer intervalo va a ser 119. ¿Cómo se calculó? Al límite, al dato mínimo le restamos este 3. Ahora, ¿cómo construimos el límite superior de ese intervalo? Al límite inferior le vamos a sumar la amplitud, que en este caso es 83. Necesitamos que esta amplitud se inmovilice para todo lo que vamos a hacer de ahí en adelante. Para eso le vamos a colocar el símbolo de pesos. Bueno, entonces, para colocar este símbolo de pesos, utilizamos la tecla F4. Bueno, entonces, ya ahí construimos nuestro primer intervalo. Quiere decir que en el primer intervalo van a estar los datos que estén desde 119 hasta 202. No incluimos el 119, pero va desde 119 hasta 202. Vamos a construir nuestro segundo intervalo. Para el segundo intervalo bajamos el límite superior del intervalo anterior y ya podemos arrastrar este. De igual forma arrastramos este de acá y nos va a quedar construida nuestra tabla, pues ya acá tenemos los intervalos de clase. El primer intervalo va de 119 a 202, el segundo no incluye el 202, va desde 202 a 285, el tercero de 285 hasta 365, 368 y así sucesivamente. Bueno, ahora vamos a calcular la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el dato más representativo de este intervalo. La marca de clase es un promedio entre estos dos datos. Entonces, para este sería el promedio de ellos dos, que sería el dato mínimo más el dato superior dividido 2. Y lo arrastramos y ahí vamos a tener la marca de clase. Queda a criterio pues si esta marca de clase lo vamos a traer con cifras decimales o de igual forma lo vamos a aproximar porque nuestro conjunto de datos no tiene cifras decimales, pero ya ahí sí sería como a criterio del docente o analizar muy bien la naturaleza de los datos. Para la frecuencia absoluta yo no me voy a venir a contar cuántos datos hay en 319 y 202. Lo que voy a hacer es que voy a señalar, mire, señalo el sitio donde voy a ubicar la frecuencia absoluta. Lo señalamos, luego en la barra de fórmulas voy a escribir la formulita, frecuencia, voy a escribir una matriz, mire que me pregunta los datos, no tengo que ir a señalarlos, recuerden que ya los habíamos mencionado antes y voy a escribir el grupo. ¿Cuál es el grupo? Sería este de acá. Los límites superiores de los intervalos. Cierro y mucho cuidado en esta parte. Aquí yo no puedo decir simplemente enter. Yo debo decir shift, control y enter. Y ahí me va a quedar la frecuencia absoluta.